Y entonces ellos están vendiendo estas cuentas, ¿verdad? El 15 de agosto la empresa vende, no cede, vende 2.350.000 de sus cuentas por cobrar a la financiera, sobre las que recibe un 70%. Y la financiera le cobra un 15% de comisión, ¿verdad? Después recibe el 20% de las cuentas facturadas. Vean que aquí lo que le quedó pendiente de cobrar fue un 20%, un 30%, ¿verdad? Porque el 70% ya se lo dieron. Y el 10 de diciembre cobra el resto menos 25.000 de mercancías que fueron devueltas, ¿verdad? Ese 30% que queda pendiente es el que sirve para esos 25.000 colones, ¿verdad? Para cubrir lo que fue devuelto por el cliente. Entonces, ¿cómo les quedaron los asientos? Ay, perdón, este no era. El primer asiento es por ¿Perdón? El primer asiento es cuando usted vende las cuentas. ¿Cómo lo registra? en el haber. A recibir efectivo, ¿verdad? Porque Ajá. parece que usted, todas las cuentas de factoraje o de cesión, la empresa tiene que recibir efectivo porque ese es el objetivo, ¿verdad? Es recibir efectivo. Ajá. Le van a cobrar Es, una comisión, ajá. Sí, gastos de factoraje y cuentas por cobrar de factor. cuenta por el factor, se va a dejar una parte, ¿verdad? Para cubrirse por cualquier cosa y ya las cuentas no son suyas. Ajá. Entonces las tiene que sacar del activo poniéndolas a la vez. Esas cuentas que vendió ya no son suyas. Esas cuentas que vendió es 2.350.000, que es un activo que ya usted no tiene, ¿verdad? La empresa ya no lo tiene. De ese activo perdió, digamos, o sacrificó por tenerlas en efectivo un 15% que le va a cobrar el factor. Eso ya lo perdió, ¿verdad? Eso ya no lo va a recuperar. Ese es un gasto. Pero hay un 30%, ¿verdad? Hay un 30%, ay, perdón. Hay un 30%, voy a hacerlo así, que quedó pendiente de que se lo devuelvan. Entonces, eso el factor, si no tiene complicaciones, se lo va a devolver. Mientras tanto, se lo deja ahí de respaldo. Y lo demás se lo da, ¿verdad? Lo demás se lo da en efectivo. Entonces, cobró 352, se dejó 705 por cualquier cosa y le devolvió a usted 1.292.500. El 9, ¿Podría repetir el asiento, porfa? claro. Gracias. Entonces, las cuentas por cobrar que usted vendió fue por 2.350.000. La comisión que le cobra el factor por cobrar esas cuentas, ¿verdad? Por cobrar las cuentas es de un 15%. Eso va a ser un gasto, no se lo va a devolver. Pero el factor no le va a dar todo el efectivo que queda. ¿Por qué? Porque se va a dejar un 30% de respaldo por si el cliente no paga o si el cliente devuelve o cualquier cosa que suceda, ¿verdad? Entonces, el 70 se lo va a dar, pero se va a dejar un 30% de esas cuentas por cobrar, ¿verdad? Se lo va a dejar como respaldo. Eso no se lo va a dar en efectivo y se lo da en efectivo hasta después. Sí se lo va a dar, pero no ahorita, sino cuando ya haya cobrado todas las cuentas por cobrar y si no ha sucedido ninguna contingencia. ¿Verdad? Si no sucede ninguna contingencia, se los da. Si no, se los deja. ¿Cuánto se va a dejar? Un 30%. ¿Verdad? 1 menos el 70% da el 30%. ¿Verdad? Eso se lo va a dejar de respaldo. Y todo lo demás se lo va a dar en efectivo. Entonces, de los 2.350.000, el factor cobra 352 y se deja de colchón 705 por si pasa alguna contingencia y todo el resto se lo va a devolver, ¿verdad? Se lo da a la empresa en efectivo. Para eso fue que usted vendió las cuentas por cobrar, para que le dieran efectivo. Luego cobra el 20% de las cuentas vendidas.
¿verdad? Si cobra el 20% de las cuentas vendidas, podría devolver un 20% de lo que tiene en el colchón, ¿verdad? Como diciendo, bueno, está bien, ya cobré un 20%, entonces le puedo devolver un 20% del colchón que me había dejado, porque ya esas ya están cobradas, sobre esas no va a haber ninguna eventualidad, ¿verdad? De esto que se dejó, un 20% ya lo puede devolver porque ya cobró el 20% de las cuentas y sobre eso sabe que ya no va a haber devoluciones y ya no va a haber nada más. Y luego termina de cobrar el resto, pero ahí sí tuvo una devolución, ¿verdad? Termina de cobrar el resto. ¿Cuál es el resto? Bueno, voy a ponerlo aquí primero, ¿verdad? El resto es lo que falta del colchón. Lo que falta del colchón es que eran 705, pero ya devolvió 141. Entonces, le quedan de devolver 564. No los va a devolver todos porque hubo una devolución sobre una venta y entonces ya esa venta no la cobró, ¿verdad? Hubo una devolución sobre una venta de 25,000 y ya eso no lo cobró, ¿verdad? Y entonces, como no lo pudo cobrar, lo rebajó del colchón y le devolvió a la empresa la diferencia. Ay, perdón. En efectivo, le devuelve la diferencia. Entonces vean que el factor, aquí como es una venta, el factor se cubre con estos 705, ¿verdad? No devuelve todo, no le da todo el efectivo a la empresa, sino que se deja un respaldo. Cuando cobra una parte de las cuentas por cobrar, puede disminuir ese colchón. Y cuando cobra todas, entonces ya sabe que sí, que no va a tener ninguna eventualidad o que ya las tuvo, pero ya se las cobró. Y entonces ya no queda nada, ¿verdad? Ya cobró todas las cuentas por cobrar y ya no queda ningún colchón, ¿verdad? Ya no queda cuenta por cobrar al factor. Entonces, estas ventas de cuentas por cobrar, ¿verdad? Este factoraje, lo que hace es que disminuye el activo de cuentas por cobrar, pero aumenta el activo de efectivo. Y eso es lo que se trata, ¿verdad? Cambiar un instrumento financiero que todavía no está líquido por efectivo, ¿verdad? Anticipar el pago. Eso es lo que hizo el banco. Le anticipó a la empresa el pago. Claro que no lo va a hacer gratis, ¿verdad? Va a cobrar una comisión. Y esa comisión la calcula sobre el total que él tiene que cobrar. Esta entidad financiera tiene que cobrar 2.350.000. Entonces dice, bueno, sí, pero por trámites de cobro y todo lo que hay que hacer, le cobro 14%. Y además se deja un respaldo, ¿verdad? Se lo devolvería a la empresa si no hay ninguna eventualidad, pero si no, si hay eventualidades, se las va a ir rebajando de ahí. ¿Sí, Ronaldo? Sí, no, que quería comentarles a los chiquillos que esta práctica de financiamiento, esta opción de financiamiento, suelen hacer las empresas que le venden al Estado, porque el Estado dura mucho en pagar, entonces lo aplican. Sin embargo, quiero contarles una anécdota, a mí me gusta contarles, nadie me gusta contarles anécdotas a los chiquillos, vean. Los supermercados también tienen esa práctica de vender, De pagar. de pagar a plazos muy largos. Y aunque ustedes no lo crean, ellos mismos factorean, increíblemente, ellos factorean sus propias facturas, porque al cliente le dicen, le vamos a durar 3 meses, y ojo, eso lo hizo un reconocido señor que tuvo supermercados, ya no existen esas cadenas de supermercados, pero él hacía los supermercados así, factoreaba sus propias facturas. Increíble, así como ustedes lo oyen, él decía, bueno, yo a usted acepto que usted venda mi supermercado, pero yo le digo con toda franqueza, duro 6 meses en pagarle. Y de ahí, ¿qué empresa puede vender a 6 meses? Es un poco difícil. Puede que algunas tuvieran esa músculo financiero para soportarlo, pero muchas no. Y entonces esta práctica la aplicaba
este supermercado. Ya no existe, ¿verdad? Por cierto, por si quieren averiguarlo, ya no existen. Él factureaba sus propias facturas. Así interesante el sistema de él. Ganaba doble. Ganaba doble, nadie ganaba doble, sí. Sí, eso lo acostumbran y vean que aquí están poniendo un porcentaje fijo, pero generalmente el porcentaje también tiene que ver con el tiempo que va a transcurrir entre la fecha de vencimiento de la factura y la fecha en que se está haciendo el factoraje. ¿Verdad? Aquí están diciendo que es un 14%, solo sobre este monto, pero generalmente también toman en consideración el tiempo. Y sí, las instituciones del gobierno suelen pagar a 90 y 60 días o más, y las cadenas de supermercados grandes también, ¿verdad? Y entonces algunas entidades financieras suelen recibir facturas de estas instituciones, ¿verdad? Del ICE, de la caja, ¿verdad? Y las convierten en efectivo para la empresa que las tiene. ¿Tienen alguna pregunta con este ejercicio?